Muy bien, muchas gracias. En cuanto a las calificaciones, dominio del tema y dinámica tiene 8, diapositivas tiene 5, preguntas 4, metacognición 3. Es más, aquí agregaron sobre también la traspolación del conocimiento a situaciones de la vida real, que estuvo excelente todos esos ejemplos. Tiene 20 a nivel de trabajo grupal y 20 a nivel de trabajo individual. Muchas gracias, Magister. Muy bien, por favor, vamos con el grupo número 6. Buenos días, Magister. Mi compañero ya está compartiendo la pantalla. Muy bien. ¿Quién es el coordinador o coordinadora del grupo 6? Yo, Magister. Alison Santos, muy bien. Bien, los que van a defender el trabajo, por favor. Alonso, James, Leslie, Byron, Kenneth y Alison. Listo, Magister. Ya comienza mi compañero. Adelante. Magister María Isabel Gallardo, compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo por parte de los estudiantes que conformamos el grupo número 6. Iniciamos nuestra intervención con una frase que dijo el filósofo Platón, que el comportamiento del ser humano deriva de tres fuentes principales, que es el deseo, la emoción y el conocimiento. Hoy les vamos a explicar sobre la ética, pero antes de empezar tenemos una pequeña dinámica que es de un rompecabezas. Ya se les comparte. Buen día, Magíster, compañeros. Bien, la dinámica a realizar es la siguiente. Se trata de un rompecabezas en el cual vamos a demostrar mediante una imagen el dilema ético que existe en la sociedad. Para empezar el juego, simplemente debemos presionar en el circulito ubicado en el extremo inferior izquierdo, por lo que se nos desplegarán las siguientes imágenes. En dichas imágenes debemos empezar a formar nuestro pequeño rompecabezas. En esta ocasión yo les voy a ayudar un poco más o menos a dirigir la idea en el cómo realizarlo. Pues bien, empecemos por lo más fácil que sería en el rompecabezas. Como siempre, empecemos en la mitad o en formas que tengan mayor visibilidad para la persona. En este caso empecemos en la cabeza del hombre, la colocamos por el medio basándonos en el inicio. Sigamos buscando las siguientes partes o zonas que tengan relación entre ellas. Entonces, a las zonas que tengan el color blanco, las vamos ubicando en la parte inferior, viendo cuál de ellas llega a conectar. Por ejemplo, al final ya encontramos un primer par, que serían los brazos, como pueden estar observando. Por aquí, en el lado extremo inferior derecho, logramos encontrar la barba junto al brazo. Entonces, lo llegamos a colocar de igual manera. Comenzamos a visualizar cómo podría ir formándose la idea. Entonces, seguimos llegando a la parte inferior con los brazos. Por aquí observamos al pequeño diablito que representaría lo incorrecto en una persona. Buscamos las siguientes partes y podemos encontrar ya cierta visibilidad con el cuerpo de lo incorrecto, por así decirlo. Entonces, comenzamos a unir y ya tendríamos más o menos la parte central ya formada. De igual manera, podemos visualizar que encontramos los pantaloncillos o los pies de dicho ser incorrecto, así como podemos encontrar una máscara, por así decirlo, que representaría la maldad. Sin embargo, en la zona, como pueden observar en la pantalla, encontramos, por así decirlo, lo que representaría el bien o lo correcto en sí en la sociedad. Como pueden observar, seguimos, por así decirlo, encontrando los patrones que nos llevarán a la conclusión de la actividad.
De igual manera, como ya pueden observar, en la parte inferior ya encontramos el bloque, o bueno, la fila de los brazos. No queda nada más que, por así decirlo, unirlo. En la parte superior, de igual manera, nos encontramos próximos a rellenar la actividad. No queda nada más que unir los pequeños trozos. Y como pueden observar, nuestro pequeño trabajo ya está tomando forma. Para finalizar con ya la parte inferior, el brazo de lo que implicaría lo correcto y la última parte que correspondería al brazo del sujeto. Como pueden observar, esta es la metodología para realizar, bueno, para demostrar mediante una imagen lo que la ética corresponde en el bien o en el mal. Me confirman, por favor, avisándome con un listo cuando haya terminado la mayoría y procedemos con la exposición de mis compañeros. Bien, muchas gracias. Entonces, a continuación, mis compañeros. A menudo ha existido ciertas controversias sobre las definiciones y distinciones que son de los términos que es de la ética y la moral, pero en sí se argumentan sobre sus usos que a veces son correctos o incorrectos, pero en sí se juegan diferentes nociones, que es lo que está bien, lo que está mal, lo que está correcto o lo incorrecto. Para una mejor comprensión sobre de lo que es la ética, procedemos a las definiciones. Buenos días, Magíster. Como primera definición tenemos que es aquella que nos lleva a reflexionar acerca de lo que practicamos, es decir, nuestra moralidad. Provee motivos para determinar lo que es correcto y lo incorrecto. En la ética se encuentran inmersas nuestras acciones. En la mayoría de casos, cuando llevamos a cabo una de ellas, nos llegamos a cuestionar si está bien o mal. De ello depende nuestra ética y moralidad, acerca del cómo vemos el mundo y cómo tomamos nuestras acciones, puesto que la ética nos hace ver nuestras decisiones de un punto más objetivo y acorde a nuestra cosmovisión y realidad. Como un ejemplo o metacognición, podemos decir que en un área de trabajo médico hay que ser paciente y colaborativo. Por ejemplo, el médico debe ser consciente de su trabajo e implicar beneficiencias de la salud en su paciente, reflexionando y determinando los tratamientos que generen un bienestar para que se refleje su ser en la medicina. Bueno, en la segunda definición vamos a hablar sobre la ética cosmopolita. La ética cosmopolítica surge como una necesidad cuando la humanidad y la naturaleza se ven afectados por la globalización, juzgando entre lo que es normalmente correcto o lo que es incorrecto. La ética siempre ha sido material de discusión desde tiempos antiguos, principalmente porque nos referimos a ella desde un punto más subjetivo. Un ejemplo de metacognición clara sería dentro de la sociedad. No podemos ni debemos traicionar o aprovecharnos de la confianza que alguien nos brindó. En este caso, estaríamos teniendo un comportamiento muy poco ético al aprovecharnos de su confianza. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre la definición ética según el estoicismo. Bueno, dice que cuando un grupo de autores griegos y romanos se juntaron, plantearon que el origen del universo seguía como el comportamiento ético que rige con la ley universal, lo cual nos dice que esta actitud se libera cuando el interior depende de nosotros, porque prácticamente la ética viene desde nosotros. Y esto llega a la conclusión que planteamos como objetivo la felicidad, porque siempre el ser humano trata de buscar la felicidad. Entonces, tenemos acción completa y fidelidad a la naturaleza y a la razón. Entonces, también desarrollamos una teoría de que todo gira alrededor de la virtud y también gira en torno a los deberes como ciudadanos responsables y a la autoridad que tenemos que seguir. También la ética estoica nos propone vivir conforme a la naturaleza que tiene el ser humano, porque nos trata de plantear una vida que nos lleve a vivir sin las pasiones. Y también nos llegue a tener nosotros a sentir la apatía. Em,
Por ejemplo, un ejemplo de esto se aplica durante la pandemia, donde muchas personas salieron afectadas por el virus porque prácticamente nos aisló, nos mantuvo en casa. Y también en la pandemia buscamos las formas de mantener un estado anónimo firme sobre la adversidad y llegando a encontrar técnicas para evitar la tristeza, porque al final somos seres sociales y en la pandemia se demostró que en verdad necesitábamos socializar entre todos. Entonces buscamos esa forma de evitar la tristeza por estar aislados. Muy bien. Yo les voy a hablar sobre la definición de la ética en la filosofía. La ética se refiere, como se indica, a la reflexión que nos hacemos acerca de cómo deben ser tanto nuestras normas o acciones. Se encarga de determinar lo que se encuentra bien o lo que se encuentra mal. De esta manera, podemos determinar si la acción que nos proponemos de realizar es correcta o incorrecta, gracias a que a partir de realizar dicha acción nos siguen buenas acciones, ya sea al realizar una buena acción podemos encontrar el placer o la felicidad y cuando realizamos una acción errónea, por así decirlo, nos encontramos con reacciones como la tristeza o amargura en cualquier ámbito. Por ello, la ética depende rotundamente de la autonomía de cada persona y ya no recae, como en anteriores éticas, en la autoridad. Por ejemplo, de esta manera podemos decir que cuando no se depende de dichas características y deseos de las personas, se vuelve en una ética mucho más universal. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, dentro de una sociedad, cuando una persona trabaja y llega a administrar un negocio, su propio negocio, por así decirlo, tiene él la responsabilidad de manejar adecuadamente el dinero. Y es aquí donde la persona comienza a reflexionar sobre ¿qué pasaría si tomamos el dinero? ¿Qué pasaría si lo robáramos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y de allí surge la determinación reflectiva en cada persona de hacer el bien o el mal. Yo les voy a hablar sobre la ética según Schiller. En el siglo XX, Schiller se opone a Kant, llegando a criticar la existencia de solo dos facultades, la razón de alcanzar la universalidad y la sensibilidad que posibilita el conocimiento. De este modo, se llega a la necesidad de obtener una ética mucho más universal, basada en los valores del diario vivir y válida para todas las personas, libre del concepto que se basa especialmente en una experiencia empírica. Esto quiere decir que los valores no se tornan en valiosos porque así si lo decidimos o gustamos de ellos, sino todo lo contrario, que se tornan en valiosos gracias a las acciones que realizan en el cumplimiento de las situaciones que en verdad necesitamos. Un ejemplo de metacognición sería que dentro de un equipo de trabajo, por ejemplo, en una cirugía, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Hay que cooperar en equipo. Debemos generar el valor de responsabilidad y compromiso, ayudándonos entre todos para llegar a un objetivo que en este caso sería salvar la vida del paciente. A continuación les vamos a presentar unas preguntas de quiz. Ya les enviamos el link. Ya les enviamos el link. Pueden ingresar, por favor.
Bueno, vamos a empezar con las 33 personas, 34 para realizarlo de manera eficiente. Pues bien, empezaremos hablando en la primera pregunta. ¿Qué es la ética como tal? Como podemos revisar en la siguiente, por así decirlo, presentación, nos encontramos con las diferentes respuestas: necesidad de satisfacer únicamente las necesidades individuales, o la necesidad de juzgar entre lo que está bien y lo que está mal, la necesidad de dañar al prójimo y hacer de menos las opiniones del resto. Bien, en la tabla podemos encontrarnos con Carlita en primer lugar. Pasemos a la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta nos habla sobre el qué podemos definir mediante la ética: nuevas curas a enfermedades, las falencias de la globalización, lo que es moralmente correcto o incorrecto y el irrespeto. Esperamos ansiamente a la respuesta de los compañeros. Como podemos observar, únicamente falta una persona más en responder. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos habla sobre cuándo surge la necesidad de ser éticos en nuestro diario vivir. Esta pregunta es, bueno, posee una respuesta más subjetiva, ya que depende de cada uno de mis compañeros. Entonces, esperando a su respuesta. Como pueden observar, las diferentes respuestas se van desplegando en la parte de la pantalla, en la parte central. Bien, la siguiente pregunta que hemos colocado es: ¿qué enuncia la ética sobre el comportamiento del ser humano? En primer lugar, la resignación a la comunicación global, la religión como centro de todo, posibilidades de un nuevo futuro y los principios y valores como normas de convivencia de la vida cotidiana. Faltan solo 2 personas más en responder dicha pregunta. Bien. Y por último, en la tabla de posiciones, como la pueden observar, encontramos del 1 al 5. La última pregunta es: ¿en qué se basa la confidencialidad ética en la salud? Las posibles respuestas es: vínculo maestro-estudiante, vínculo médico-paciente, vínculo lisiado-maestro o vínculo doctor-enfermera. Como pueden observar, la oscilación de respuestas se encuentra en el vínculo médico-paciente, siendo en efecto la respuesta correcta. Bien, y es así como terminamos con las distintas preguntas. ¿Algo más que tenga que acotar el grupo? Sí, Magister, yo puedo acotar algo más en el grupo. Ya. Bueno, en fin, la ética, como nos dijo nuestros compañeros, está inmersa en cada una de nuestras acciones, cada uno de lo que nosotros tomamos. Cuando nosotros pensamos en hacer algo, ya es algo de ética. Por así decirlo, en cómo tratamos a los demás. Por ejemplo, en la medicina, como usted nos había dicho que un médico debe ser médico colega, o sea, los colegas deben estar ajuntados a las reglas, porque no pueden hacer lo que ellos quieran, deben tener una regla para poder llegar a un objetivo. Digamos, en el área de trabajo. En el área de trabajo, todos deben cooperar. Nadie puede estar por allá ni por acá. Todos son un conjunto, que si todos son unidos, todos llegarán a un objetivo. Como también nos decía una compañera de la ética cosmopolita,
que, en fin, está relacionado con la moral. Lo que nosotros hacemos o decimos refleja cómo somos en realidad, cómo nos ve el mundo y cómo vemos al mundo. Por ende, yo, queridos compañeros, quiero recomendarles que pongamos en práctica la ética, ya que eso depende de cada uno de nosotros y demuestra cómo somos en realidad como personas. Así, si nosotros fuéramos tuviéramos valores éticos excelentes, créanme que el mundo sería diferente. El mundo sería más práctico, más hermoso, más la manera de vivir en la felicidad. Muy bien, muchísimas gracias, Alexandra. Bien, ¿algo más? Si no, podemos seguir. Para las preguntas, Muy bien, compañeros. listo, adelante. Por favor, vamos con las preguntas. Inicien, por favor. Ya la primera pregunta es, en la ética según el estoicismo, ¿a qué grupo de autores se llegó a reunir? Tyron, Eran los grupos de los romanos y los griegos. Correcto, gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué plantea Scheller en la ética? Alan, Los valores éticos. Sí, está bien. Como tercera pregunta quisiera acotar acerca de la relevancia de la reflexión en la ética. Es decir, el cómo influye. a ver, ¿estás haciendo la pregunta de cómo influye? Sí, de cómo influye la reflexión propia de las acciones en nuestra ética. Muy bien, adelante. ¿Quién quiere comentar, por favor? O contestar la pregunta. Israel, Pues bueno, la reflexión está ligada con la ética por motivo de que gracias a la reflexión nosotros llegamos a entender lo que está bien y lo que está mal, lo que está correctamente ético y lo que no. Y de igual forma, la reflexión nos permite llegar a ese razonamiento en el cual nosotros nos cuestionamos la, los principios, valores y la forma en la que nosotros vemos al mundo y el mundo nos ve a nosotros. muy bien. Listo. Vamos, por favor, con las preguntas de parte de los compañeros hacia el grupo expositor. ¿Alguien que desee preguntar? Anaí, adelante. Ya yo tengo una pregunta. En la parte que expusieron sobre la ética del estoicismo, hablaban sobre lo de la apatía. Según para ustedes, ¿qué significa ser apático? ¿Y cómo se relaciona con la ética? Muy bien, cualquiera del grupo puede responder. Bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, la apatía en sí es el estado de desinterés y la falta de motivación que cada uno, se genera. Y relacionado con la ética, se puede decir que es algo como lo malo, por así decirlo, porque la apatía nos está llevando al desinterés, a la falta de motivación que cada uno se debe tener. Por eso, la apatía está relacionado, sí, con la ética, pero en sí es relacionado con la ética mala, por así decirlo, la ética incorrecta. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Shiguela Veloz. A ver, ¿quién quiere hacer la pregunta? Tyron.
Sí, Chiquela. yo quiero hacer una pregunta con ¿a qué específicamente se refiere con ética cosmopolita? Adelante, cualquiera del grupo puede responder, por favor. Bien, se lo teoriza como la ética cosmopolita, más que nada cuando entre la humanidad y la naturaleza o razón, por así decirlo, se encuentran afectados por la constante globalización. Y esto es lo que le permite al ser humano, por así decirlo, diferenciar entre lo correcto o lo incorrecto. Muy bien. Acotando un poco lo del tema de la cosmopolita, se plantea en rediseñar la ética a partir del sentido de la justicia, con libertad y compasión en el centro de debate. Por ejemplo, la ética cosmopolita nos diseña lo justo, por así decirlo, cuando nosotros hacemos algo, por ejemplo, como teníamos los ejemplos de entregar la billetera a alguien que de repente se le perdió, ya es algo, es como una ética cosmopolita porque estamos diseñando nuestro sentido, nuestra justicia, nuestra libertad, como somos en realidad como personas. Muy bien, muchísimas gracias al grupo y a los señores compañeros. Vamos pues a hacer solamente esta partecita de la teorización, rescatando aspectos fundamentales de acuerdo a la exposición. Pues bien, hablábamos de la ética que principalmente nos llevaba a reflexionar sobre la moralidad, entendiendo como moralidad que son las normas, las reglas que nos brinda o nos exige la sociedad. Como manifestó también su compañera sobre la ética cosmopolita, pues al hablar de cosmopolita como que nos referimos a cómo serían los comportamientos y las respuestas positivas frente a diversas situaciones que se darían a nivel de todo el mundo. En este caso, el ejemplo que planteaba de si se cayó la billetera, pues dependiendo del lugar, dependiendo de la cultura, dependiendo de los principios, pues esta billetera será entregada a su dueño. Pero habrá otras situaciones en las que no pase eso. Y en la actualidad, en la situación y en las circunstancias que vamos, por decirles, cualquier persona de pronto encontró una billetera y con mucho dinero y va a pensar más en la necesidad que él tiene en vez de devolver esa billetera. ¿Por qué? Porque se han perdido mucho todo lo que son los principios, los valores, la cultura, por primar más las necesidades individuales y no pensar a lo mejor que por satisfacer mi necesidad individual voy a dañar a otras personas que de pronto les costó mucho trabajo llegar a obtener ese dinero que estaba en la billetera. Entonces, esto ha cambiado mucho por influencia, como manifestaban en una sola palabra su compañero, por la globalización y todo lo que está inmerso dentro de esta globalización. Con esto no quiero justificar que el comportamiento es el adecuado, el coger o el encontrarse, como dice, si me encuentro en la calle no es de nadie y va a ser mío. Entonces, estos principios no se han manejado de una forma adecuada ni correcta. Según el estoicismo, pues principalmente al entender qué es el estoicismo, nos damos cuenta pues que al ser una doctrina que practica el dominio de las pasiones que perturban la vida, dice, valiéndose de la virtud y de la razón. El único objeto que tratan de hacer los estoicos es alcanzar la felicidad y la sabiduría, pero quieren prescindir de las comodidades, de los bienes materiales y de la fortuna. En otras palabras, quieren aprender a vivir en humildad, pero basado siempre en la virtud y en la razón. El ser humildes, el manejarse solo con las cosas necesarias, no teniendo más de la cuenta, pues dice que la mayoría que son estoicos encuentran la felicidad dentro de este punto
donde ellos dicen que empiezan a dominar principalmente las pasiones. ¿En cuanto a qué? Cuando uno se apasiona por algo, pues busca la manera, los medios para conseguir ese algo, ¿verdad? En este caso, estos estoicos dicen que dominan sus pasiones. Si ellos dicen, ay, qué bonita de pronto casa, qué bonita cama, muebles, ellos dominan sus pasiones y dicen, no, si nosotros podemos vivir en humildad, si nosotros prescindimos de tantos bienes materiales, entonces vamos a encontrar la felicidad. Eso es lo que se pensaba en esa época. Pero ahora díganme ustedes, ¿en esta época usted puede vivir con lo mínimo? O como lo hemos llamado en la actualidad, a esto del estoicismo ahora se le llama el vivir de una manera minimalista. Miren cómo ha cambiado la terminología para más de decir hay que ahorrar y no tener tantas cosas materiales que a la corta o a la larga no nos va a servir. Y hay personas que en verdad viven de esta manera y les alcanza y pueden hacer muchas cosas. Pero hay otras personas que no estamos enseñados y a lo mejor no estamos inmersos dentro del pensamiento de los estoicos todavía, ¿verdad? Bien, hablaban también de aspectos fundamentales dentro de la ética filosófica. Pues sí, la ética filosófica nos permite reflexionar acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Y basándonos en qué? Principalmente en normas. En este caso, algo fundamental que ustedes, vuelvo y repito, deben conocer y saber muy bien es la ética médica y la deontología. Si ustedes como profesionales de la salud revisan, analizan, lo aprenden, lo entienden, no van a tener dificultad en su proceder en cuanto a su carrera, en cuanto a todo lo que tienen que manejarse a nivel de su carrera. Otro aspecto fundamental, hablaba de la ética según Scheller. En el siglo XX dice que se opone a Kant, llegando a criticar la razón y la sensibilidad del conocimiento. Se basa principalmente en la ética de los valores, porque él pensaba que fundamentalmente lo que Kant hablaba de que se debe buscar la felicidad mediante hacer las cosas bien, pero a nivel individual. En cambio, este autor le decía que no solamente podemos hacer a nivel individual, sino trabajar a nivel de grupo, pero manejándonos principalmente ¿con qué? Con los valores. Y estos valores éticos le iban a permitir a este ser humano desenvolverse de mejor manera dentro de la sociedad. Bien, vamos ahora sí con la calificación. Dominio del tema tiene 8, diapositiva 5, preguntas 4, metacognición 3. Total tiene 20, trabajo de grupo y trabajo individual. Muy bien, por favor. Grupo número 7. Muy buenos días, Magister. Muy bueno. Soy el representante del grupo número 7. Por favor, le doy la más cordial bienvenida a todos los compañeros y de igual forma a poner de parte una frase la cual nos dice: el médico que no entiende de almas no entenderá de cuerpos. José Naroski. Tenga la bondad, Magíster, de seleccionar a los expositores para esta intervención. Muy bien, muchas gracias, Israel. A ver, vamos a empezar. Fernando, Leslie, Josué y Melanie. Igual si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, por favor. Sí, buenos días, magíster y compañeros. Bueno, nosotros vamos a empezar con la dinámica.
¿De qué se trata esta dinámica? Pues bueno, la dinámica se trata de encontrar las palabras que tenemos acá a la derecha en nuestra sopa de letras. Pues antes que nada vamos a iniciar con un sorteo. Este sorteo depende de la cantidad de números de estudiantes que hay en el paralelo, pues participarán solamente 8 personas, dependiendo al número de lista. Como pueden observar, aquí ya tenemos, son 8 números, 8 participantes y 62 estudiantes. De estos, vamos a ver qué números seleccionados. Bueno, tenemos el 23, el 14, el 60, 51, 37, 28, 12 y 21. Bueno, yo les voy a nombrar para que vayan señalando. En la parte superior de arriba tenemos una opción donde dice anotar. Dan clic ahí y pueden señalar en la sopa de letras. Ya les nombro a los chicos. Le rogaría a todos los señores y señoritas, por favor, que dejen de chatear y se dediquen y se concentren a todas las actividades, porque cada grupo se merece mucho respeto. Y por si acaso, también soy programadora neurolingüística, entonces manejo mucho todo lo que es los gestos, los movimientos, su movimiento ocular y todo que me permite saber qué es lo que están haciendo. Así es que le ruego, por favor, concentrémonos un poquito más. Y si usted ama la carrera de medicina, pues hay que aprovechar desde el instante más pequeño hasta todo lo que puedan aprovechar, porque estos aprendizajes nadie sabe en su vida cuándo les van a salvar y cuándo ustedes van a poder ponerlos en práctica. Sí, por favor. Ya chicos, continuando. Número 23 tenemos a Escobar Daisy. Ella nos va a ayudar con la palabra ética. Número 14 tenemos a Cheve Valesca. Sí, Valesca. Nos va a ayudar con la palabra valores. Número 60